Has pasado por momentos de tu vida en donde te invaden diferentes emociones y sentimientos, pero solamente te has llenado de artifaces o de máscaras a tu alrededor porque tal vez te ha dado temor o vergüenza decir todo lo que sientes en voz alta. Sin Máscaras es un programa diseñado para que ustedes puedan hoy abrir su corazón. Sé que muchos pasamos por momentos difíciles y a veces no sabemos cómo afrontarlos, cómo enfrentarlos. Para eso queremos diseñar este espacio, para que hoy unos invitados especiales puedan ayudarnos y podamos saber el estado y la condición en la que muchos de nosotros nos encontramos hoy en día. Así es, y en este espacio especial tenemos un público invitado, un público muy especial que fue elegido directamente por Dios para mostrarte que lo que tú vives es completamente normal a lo que nosotros hemos vivido en ocasiones. Al igual que nuestros invitados especiales, Joan y Sofía Manjarrés, directamente desde Bogotá, quienes son cantautores, han sido usados grandemente por el Señor, pero quienes en un momento específico de su vida se determinaron a quitarse las máscaras y a mostrar delante de Dios todo lo que viven con completa sinceridad. Así que queremos invitarlos a todos a que podamos recibir a Joan y a Sofía con un fuerte aplauso. Bueno, Joan y Sofi, queremos darles la bienvenida a Sin Máscaras, darles las gracias también por apartar este tiempo, por estar acá, entre tantas cosas que tienen, porque realmente más que posición o todos los logros son seres humanos y personas como nosotros, en los cuales también nos vemos identificados y sabemos que así como el Señor los ha bendecido a cada uno de ustedes, también nos podrá bendecir a nosotros. Entonces, muchísimas gracias por estar en este tiempo especial acá. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, a todos los que están aquí con nosotros en este momento en vivo. Oramos que este espacio responda a las necesidades y que sobre todas las cosas cada persona pueda entender que en Dios todo tiene un propósito. Esa es nuestra oración. Así es, bueno, queremos contarles un poquito de lo que se trata Sin Máscaras. Sin Máscaras es un tiempo muy especial diseñado en donde cada una de las personas se inscribió con anterioridad. Se creó un espacio totalmente confidencial en donde ellos pudieron hacer preguntas, confesiones de su diario vivir, cosas que de pronto nos da vergüenza o temor decir en voz alta. Y en este momento cada uno de ellos está acá y vamos a elegir ahora dentro de la dinámica personas de manera voluntaria para que puedan ser emisores de las preguntas que ya estaban dadas de manera confidencial. Entonces, en el momento en el que de pronto demos la oportunidad, la idea es que cada uno de ustedes de manera voluntaria, libre, si desea, pueda ser el emisor de esa pregunta que ya alguno de ustedes realizó con anterioridad. Y Julio, cuéntanos un poquito de cómo es la dinámica, qué más vamos a tener. Ok, y para enriquecer nuestro programa de manera voluntaria, cuando el vocero esté haciendo la pregunta a nuestros invitados, hay una aplicación en la cual estamos haciendo una pregunta similar y el público aquí presente, con el ánimo de enriquecer y de complementar mucho más este momento, va a ir respondiendo. Lo ideal es que sea muy sincero, lo ideal es que sea corazón abierto, ya que la aplicación nos permite que sea algo anónimo, con el ánimo de saber el estado, porque ustedes son el reflejo de una sociedad que hoy en día está enfrentando momentos difíciles. Esa es la dinámica como tal. Entonces el vocero sale, hace la pregunta y en pantalla pues nos enriquecen las respuestas de los aquí presentes. Perfecto. ¿Todo claro? ¿Bien? Todo bueno, bien. Entonces ahora nos gustaría preguntarles a quién de pronto de manera voluntaria le gustaría ser el vocero de esas preguntas que ya habían hecho ustedes con anterioridad, a quién le gustaría de pronto que puedan levantar sus manos. Y Joan y Sofía, ustedes elijan quién de pronto para que pase. No, a ver, de pronto tú, caballero de rojo, para la primera pregunta. Buenos días. Buenos días. La siguiente es la pregunta. ¿Cómo manejas la condenación
por errores del pasado y el sentimiento de que Dios te está castigando por ese error? Wow, eso es una muy buena pregunta. La Biblia nos dice que no hay condenación para el que está en Jesús. Es decir, cuando una persona está en Jesús, ¿qué significa? Que ha nacido de nuevo, ¿sí? Y el diablo, el enemigo, es padre de mentira. De hecho, uno de sus principales trabajos o labores es la culpabilidad. Una persona que se siente culpable o condenada es una persona que se aleja fácilmente primero de la iglesia, después del Señor. Una persona se aleja de la iglesia porque primero se alejó del Señor, ¿sí? Entonces es normal hoy en día ver personas que se alejan. Entonces es normal ya, oye, ¿y este hermano? ¿Te acuerdas de este hermano? No volvió. Ay, ¿por qué? Y es ahí donde la iglesia, bueno, comienza porque tal cosa y lo otro. Y después un domingo el hermano vuelve a la iglesia y lo ven y lo señalan. Y el enemigo usa eso para culpar y condenar. Pero la Biblia es muy clara cuando dice esto. No hay condenación para el que está en Jesús. ¿Cómo sabes que vas a estar en Jesús cuando hay arrepentimiento? El arrepentimiento es una llave. ¿Qué puerta abre? La puerta de la cruz. La cruz es una puerta y el arrepentimiento es la llave. El arrepentimiento no es algo que tú puedes tener. El arrepentimiento es un regalo que el Espíritu Santo te da. Por eso uno, por lo general, le dice a la gente: arrepiéntete. Busca el arrepentimiento. Y la gente se puede esforzar con todas sus fuerzas. Quiero arrepentirme, pero no puedo. Puede hasta llorar. Puede llorar, puede quebrantarse, pero nunca hubo arrepentimiento. Hay remordimiento. ¿Cuál es la diferencia del arrepentimiento y el remordimiento? El remordimiento es algo que viene y te dice: tú lo hiciste y te sientes mal, te da tristeza, pero no hay un cambio. El arrepentimiento, en cambio, es una tristeza que nos conduce a una transformación, a un cambio. Eso por un lado de la pregunta. Por el otro lado de la pregunta, ¿cómo saber si es una prueba o un castigo? ¿Sí? Ahora, la palabra dice que Dios es un padre y al hijo que ama, corrige. ¿Sí? Pero también yo he visto muchas personas que vienen y me dicen es que están en medio de una prueba porque no les han salido quizás los negocios como esperaban. Y entonces yo le pregunto a esa persona: ¿y cómo fueron los negocios? Y una de esas personas me contó que un negocio no tan legal. Yo le dije: no, tú no estás en una prueba, tú estás viviendo una consecuencia de haber tomado malas decisiones. ¿Qué es una prueba y qué es entonces? No lo llamemos castigo, llamémoslo más bien reprensión. ¿Cuál es la diferencia? Que la prueba va a producir por sí sola en el proceso un resultado para vida eterna. Pero la reprensión, escucha esto, la reprensión, hasta que la persona no decida aceptar su error, no va a salir de ese momento. Se va a quedar ahí. Y produce muerte. Y produce muerte. Porque el arrepentimiento o la tristeza que viene de parte del Espíritu Santo, que es el arrepentimiento, es para vida. Pero la culpabilidad o la tristeza que viene del diablo es para muerte. ¿Cómo tú eres y cómo tú puedes tener ese, cómo lo diría? Convicción. Convicción de qué es. De pronto tú estás, ¿será que entonces es culpabilidad o es remordimiento o el Espíritu Santo me está llamando al arrepentimiento? La mejor forma de saberlo es ir a la oración y comenzar con una oración diciendo: Señor, estoy aquí para pedir perdón. Yo no puedo. Sí, porque la culpa nos aleja de Dios. Perdón, amor. La culpa nos aleja de Dios, pero la convicción nos acerca. Y yo por mucho tiempo pasé por la culpa después de haber asistido a mi encuentro, después de haber nacido de nuevo, después de casarme. Luchaba mucho con la culpa porque era muy perfeccionista. Entonces, cuando cometía algún pecado que me estallaba, ¿cuántos nos estallamos? No se enorgullezcan de eso. Sinónimo de estallarse. Malas reacciones. Tener una mala reacción. Carácter. No se enorgullezcan de eso, solamente que sé que muchos pueden luchar con eso. Y más en Neiva. Pero mi reacción siempre era pensar que Dios estaba enojado conmigo, que no me amaba porque yo me había equivocado y que Él no quería que yo corriera a la oración porque otra vez estaba fallando en lo mismo. Entonces ese era como mi pensamiento de culpa.
otra vez, y creo que es con lo que muchos cristianos luchan, otra vez voy a pedir perdón por lo mismo. Y es la fortaleza que el enemigo pone en la mente de los cristianos. ¿Para qué vas a orar si otra vez vas a pedirle perdón a Dios por lo mismo? Él no te va a escuchar. Dios te va a decir, otra vez viene a buscarme por lo mismo, cambie. Y como que se vuelve una fortaleza, pero no entendemos que el Espíritu Santo es el que nos guía. Y con ese verso yo entendí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que han nacido de nuevo. Entonces yo comencé a confesar este versículo en mi vida. Entonces es muy importante que tú confieses la palabra. Cada vez que quiera venir la culpa, confiesa, no hay condenación porque yo estoy en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Que ya no vivo yo. A pesar de que cometí el error, otra vez vuelvo a la cruz, las veces que sea necesario. La palabra dice, no cesen de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayan, van a recoger lo que han sembrado. Así es. ¿Y qué aportar? Sí, es que yo estoy viendo ya las respuestas. Entonces, digamos, alguien dice, busco la palabra, cambiando totalmente. Pero alguien dice, Dios no castiga. Y eso es falso. Y eso es una mentira del enemigo. Decir que Dios no castiga. Dios es un padre. Y al hijo que ama, corrige. Yo muchas veces tuve que ser corregido. Entonces, ¿en qué momento viene la corrección? Cuando estás pasando por un momento de corrección y tú no quieres aprender. A mí me pasó, lo voy a dar con un ejemplo. Hice un negocio que mi esposa me había dicho no lo hagas. Y yo tenía el afán, necesitábamos un auto urgente. Y mi esposa me dijo, no compres el auto de esa persona. Y yo, mi amor, no, pero es que nos están dando un precio increíble. Para hacer la historia larga, corta, esa persona me robó el dinero. Y yo lo único que no quería era que mi esposa me dijera, sí ves, te lo dije. Pero recuerdo que era un dinero importante. Y me acuerdo que yo, cuando me llegó esa noticia que esa persona tenía la posibilidad de robarme, porque no me iba a entregar los papeles del vehículo, yo fui a la oración, me puse de rodillas y le dije, Señor, escúcheme. Le dije, Espíritu Santo, dime qué es la oración que debo orar. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, di que ya aprendiste la lección. Así que me puse de rodillas y le dije, Dios, perdóname. Ya aprendí la lección de escuchar a mi esposa, pero también la lección de que todo lo que yo haga en mi vida te lo tengo que consultar. Me arrepentí, lloré. Sí, hay que llorar el pecado a los pies de Cristo. Porque estamos en una generación que te dice, ay no, Dios ya me perdonó. Dios, yo recibo tu perdón. Y nunca le preguntas, Dios, ¿me perdonas? Un día orando yo le dije eso al Señor, Señor, perdóname cada vez que yo te dije recibo tu perdón, pero nunca te lo pedí. ¿Me perdonas? Y de esa manera podemos manejar esa condenación, porque solamente cuando Dios perdona es que Él te hace libre de la condenación. ¿Qué pasó? Salí del cuarto y a las 2 horas el Señor me dijo qué tenía que hacer. Llamé a la persona y de una manera sobrenatural, que no fue fácil, pero yo recuperé esa inversión solo porque tuve una actitud, humildad. Y eso es lo que el enemigo quiere quitar de la gente en este tiempo. Dios ya te perdonó, ve a la iglesia que eso ya está bien. Y también otra de las razones por las que hay culpa es porque hay pecado oculto. Exacto. Entonces, cuando el pecado está oculto, que tú no lo has confesado al Señor, pero tampoco a tus autoridades, porque te da miedo quizás que te quiten del lugar o que, bueno, como que haya alguna consecuencia, Satanás te dice, ¿para qué hablas? Pero tú eres el que está cargando con toda la culpa. Y ahí es cuando viene la ansiedad, depresión, enfermedad. Por eso David dijo, mientras cayese envejecieron mis huesos. O sea, la culpa le estaba trayendo enfermedad. Y bueno, nos podemos quedar acá todo el día hablando de eso, pero vamos a la siguiente pregunta. Pero no solamente la conclusión eso. Entonces es, para manejar la condenación por errores del pasado y sentir... No manejarla. ¿Cómo manejar la condenación por errores del pasado? Lo primero, en Jesús no hay condenación. Y sentir que Dios te ha castigado por ese error. Más bien, ¿qué tal si en el momento en que tú te entregas, tienes un encuentro con Jesús, comienzas a experimentar que ya no hay condenación? Una cosa es entenderlo y otra cosa es experimentarlo, pero solamente se logra a través del arrepentimiento.
Bueno, amén, y es como entender lo que realmente vivió el hijo pródigo, porque no fue que se fue y todo fue fácil, la vivió muy bien, sino que tuvo que experimentar eso para entender el amor del padre de una manera diferente, porque realmente cuando estaba lejos de él, entonces extrañó lo que tenía cuando estaba en casa. Y ahora pasando a la siguiente pregunta, ¿a alguno de ustedes de pronto le gustaría ser vocero de esa siguiente pregunta que realizaron con anterioridad? Puedes levantar la mano. Sofi, puedes caer. Fruto de malas decisiones y mi situación financiera, he pensado en quitarme la vida. ¿Qué debo hacer? Bueno, entonces ahí está la respuesta. Fruto de malas decisiones. Digamos que Satanás siempre, él tiene una estrategia, porque él es el que viene a matar, hurtar y destruir. Pero el Señor viene a darnos vida y vida en abundancia. Entonces la estrategia de Satanás para entrar a matar, primero él viene a robar. Entonces primero te roba la integridad. Cuando te roba la integridad y tú comienzas a cometer errores, comienzas a dar pasos hacia el pecado, entonces ya comienzas a abrirle puertas al enemigo y él entra a tu vida con toda. O sea, nunca un pensamiento de muerte, nunca un pensamiento de suicidio viene porque sí. Como que tú un día te acostaste, el otro día te levantaste y te quieres morir. No, primero tú abriste alguna puerta en tu vida que llevó a que el enemigo trajera ese pensamiento. Entonces, quizás dentro de esos pecados o dentro de esas malas decisiones que tomaste, consultaste al ocultismo, y el ocultismo también muchas veces es una de las consecuencias que quiere traer como ese deseo de muerte, o quizás le abriste la puerta a la depresión y nunca le hablaste a nadie, nunca le contaste a nadie que estabas sufriendo episodios de depresión, de ansiedad, y después de la depresión y la ansiedad viene esos deseos de querer morir, pero todo es consecuencia a una sola cosa: el pecado. La raíz de toda consecuencia es el pecado. A veces como que Satanás siempre nos quiere victimizar y dice, es que es porque a ti te pasó esto cuando eras pequeño, es que a ti te han hecho mucho de esto, es porque tú estás solo, y siempre como que pobrecito yo. Todo es por culpa de los demás, menos por mis propios errores. Satanás nunca va a querer que tú veas tus propios errores, pero la realidad es que la raíz del espíritu de muerte es primero por el pecado. Entonces primero lo que tienes que ver es, Señor, la palabra dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y que tú puedas orar y decir, Espíritu Santo, muéstrame la raíz de por qué estoy en este punto de mi vida. ¿Qué fue ese primer paso que yo di para salirme de tu perfecta voluntad para mi vida? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En la voluntad de Dios hay paz, en la voluntad, no es que sea todo perfecto a nuestro alrededor, pero en la voluntad de Dios hay alegría, hay gozo. Entonces primero dile, Señor, ¿cuáles son esas raíces generacionales que hay en mi vida que me han llevado a pensar en a tener estos pensamientos de quitarme la vida? Segundo, también hay muchas películas, libros, tipos de música que literalmente las personas que lo escriben, que actúan y que hacen parte de todos estos como expresiones de arte, tienen un espíritu de muerte, que su misión al escribir estas canciones, al hacer estas películas, es que cuando tú veas inmediatamente o escuches, adquieras un espíritu de muerte. Entonces, ¿qué estás escuchando? Sí, la palabra también dice, porque la música triste va a hacer que los huesos o la salud se seque más.
Entonces, si tú escuchas música triste, vas a estar triste todo el tiempo. Si ves películas de suicidas, que todo el tiempo la gente se anda suicidando, pues ese espíritu también va a entrar a tu mente. Pero también tienes que mirar como maldiciones generacionales. Si tu mamá quizás pasó por eso, tu bisabuela, tu tatarabuela, y hay muchos episodios de muerte, porque no es algo normal, no es algo normal, tienes que entender cuál es la raíz. Y te recomiendo un libro que se llama Bendición o Maldición de Derek Prince, y él ahí nos muestra desde dónde comenzó la raíz del pecado, y muestra cómo el pueblo de Israel, cuando erigió ese becerro de oro, primero el primer pecado fue la idolatría, pero de ahí comenzaron a estar hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces la raíz del pecado es la idolatría. Entonces si tú tuviste abuelitos, bisabuelos que eran idólatras, que tenían al divino niño, o quizás en tu vida pasada también fuiste idólatra, que consultaste a los brujos, consultaste a, ¿cómo es lo de los, bueno, sí, chamanes, pero también lo de los meses, el horóscopo, que consultaste el horóscopo? Todo esto es idolatría, adivinación, y le abre la puerta a todos los demonios más grandes, no solamente a tu vida, sino también a tus hijos, a tu familia. También hay una charla de Derek Prince que se llama ¿Cómo ser libre de las maldiciones? Y él habla que aún los bebecitos son expuestos a demonios por situaciones que ellos ni siquiera tienen el control, pero que sus padres sí tienen la culpa. Entonces es muy importante que entendamos que Satanás todo el tiempo anda como león rugiente buscando a quién devorar, o sea, en qué cuerpo poder estar. Y el espíritu de muerte es un espíritu que no viene solo. Antes de él vinieron otros pequeños espíritus a través de el pecado. Entonces tú tienes que tienes que ir a la universidad de la vida. Otra vez tienes que tener un arrepentimiento genuino, y después de que hayas ido a la universidad de la vida, buscado todas estas raíces, tienes que disciplinar tu mente con la palabra de Dios. Otro libro que te recomiendo, otro libro que te recomiendo se llama La batalla de la mente, de Joyce Meyer. La nueva versión, puedes leerla, la viejita le editaron algunas cosas que en este tiempo pues está mucho mejor. Lee ese libro porque toda la batalla que nosotros tenemos está en nuestra mente. ¿Y por qué la batalla de la mente? Recuerda que la mente se alimenta de 3 cosas: de todo lo que tú escuches, de todo lo que tú La mente, el campo de hables. batalla, ya me acordé. La mente, el campo de batalla, de todo lo que tú veas, de todo lo que tú escuches y de todo lo que tú hables. Y la Biblia lo dice, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que si la fe entra por aquí, la incredulidad también. Y tú eliges qué entra, ¿sí? Dice que lo que contamina no es lo que sale, sino lo que, no es lo que entra, sino lo que sale, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿sí? Y lo tercero, por todo lo que ve, dice que hay 3 cosas que nunca se sacian: el fuego, el tiempo y los ojos. Y el vientre de la mujer que no ha tenido hijos. Entonces, tú le pudiste abrir una puerta al suicidio cuando tú pensaste en hacerlo y no lo hiciste. Quizás tú dijiste un día que te ibas a ir a comprar unas pastillas, o quizás un día viste una navaja y tú dijiste, y en el momento en que tú lo pensaste ya le abriste una puerta al enemigo. Entonces tienes que ir a ese mismo lugar y cerrar la puerta, ¿sí? Ay, pero esto está como muy espiritual. No, es que todo es espiritual. Todas las cosas que pasan en tu vida son espirituales. Puede ser también de la boca. Sí, entonces que tú dijiste, perdón amor, que tú dijiste una palabra. En tu boca está el dar la vida o el quitarla. Quizás cuando ibas a nacer te dijeron que todo había sido un accidente, un día una pelea con tus papás, o sea, es un accidente, era mejor que se hubiera muerto, ¿sí? Tú tienes que regresar al momento raíz, porque el pensamiento que hoy tienes solamente es la consecuencia de algo que tú viviste ayer, pero lo olvidaste. Y tienes que cerrar la puerta. Lo mismo si vino depresión, ¿sí? ¿Qué es depresión? Es exceso de tristeza, es exceso de miedo al futuro. ¿Sí me está haciendo entender? Tienes que dejar de tener miedo. ¿Cómo dejas de tener miedo?
llenándote de fe. Solamente en la palabra está la medicina para tu alma. Quizás fuiste víctima de algún tipo de violencia o abuso y eso te llevó a querer quitarte la vida. ¿Dónde vas a recibir la sanidad? Solamente está en la palabra. La palabra tiene la fórmula necesaria para que tú puedas ser sano y sentirte también limpio y perdonado contigo mismo. Tú dices, pero yo no tuve la culpa de eso. Claro que no tuviste la culpa, pero tú eliges si te quedas ahí o te levantas. Joyce Meyer fue una mujer que fue abusada por su papá de manera secuencial. Ella tenía dos opciones: o amargarse y quitarse la vida, o ser una mujer que hoy tiene más de 80 años y sigue viajando por el mundo restaurando a otras personas. Claro, hay un proceso, ¿no? No fue fácil, pero te digo algo: si colocas tu vida en las manos del Señor y confías en Él, Él hará. ¿Qué tal si cambias la pregunta? ¿Qué te ha llevado a pensar en quitarte la vida? Y comienzas a preguntar: ¿qué debo pensar todos los días para disfrutar la vida? Tengo un propósito, tengo una familia. Uy, no, ninguna de esas dos. Algunos dicen, no, ni familia ni propósito. Piensa en algo. Tengo la oportunidad de ir a la iglesia. Que comiences a preguntarte, no las múltiples razones que tienes para quitarte la vida, no. Comienza a decir, voy a enumerar las razones que tengo para disfrutar la vida. Sí, la gratitud es clave. Algo que, perdón, no quiero interrumpir, pero antes de que Yohitan fuera a esa parte, que él la tocó, es que cada situación es diferente. O sea, el producto o la raíz de cada persona es distinta. Entonces no podemos siempre asumir como, es que tú tienes un deseo de suicidio por esto, sino que cada persona tiene una historia diferente, un trasfondo distinto, y tú no puedes asumir la misma solución que todo el mundo. Pero sí hay una única y suficiente solución, y Él va a ver la raíz de todo, y es Jesús. La palabra dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto cuando el Señor había herido al pueblo de Israel, y cuando todos miraban a la serpiente eran sanos, de esa misma forma era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviese vida eterna. Siempre que miramos a Cristo, Él ve nuestro pasado. Dice que el Padre no perdona, o más bien manda la maldición hasta la 4ª generación. O sea, Jesús conoce todo nuestro pasado, hasta las 4 generaciones anteriores, los pecados de las generaciones anteriores. Y cuando lo miramos a Él, Jesús dice, tú quizás no sabes cuál es la raíz de tu sentimiento de aflicción, de muerte, yo sí, y yo te voy a sanar. La solución es, mira a Cristo, mira a Jesús y dile, Señor, yo me siento de esta manera. Pero también una disciplina clave es la gratitud. Todos los días hay miles de razones para agradecer. Tan solo que tú mires hacia abajo, mira tus pies, ya tienes 2 razones para agradecer. Puedes caminar, puedes respirar. Ya hay muchas razones, 2 razones principales para sonreír, para estar con gozo. Si el que estás casado, casada, miras al lado y ves a tu esposo, Señor, gracias porque tengo una compañía, y tengo si a mi estás esposo. soltero o soltera, te miras Si tengo, en el Señor, espejo. gracias porque estoy soltero y no tengo que levantarme a hacerle el desayuno a nadie. No, mentiras, Pero ahí es muy importante, y quiero que terminar con esto, esta parte de este tema es, el diablo quiere robarte la vida porque sabe el propósito que tú tienes. ¿Se la vas a entregar en bandeja de plata? ¿Sabes que hay después de la muerte de todos los que se quitan la vida? La condenación eterna. Y la gente no lo quiere ver. El suicidio no es la solución es Cristo. Quitarte la vida no es la solución está en la palabra. Yo he venido, y dice, termina el versículo con el que mi esposa empezó hablando, si el diablo vino para robar, matar y destruir, ¿saben qué dice Jesús? Pero yo he venido para una sola cosa, dijo Él, para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Ok, bueno, qué bacano de pronto disfrutar esa sinceridad que de pronto vemos acá en las preguntas. Antes de pasar de pronto a mencionarlas,
Rick Warren, ya que Sophie menciona libros, en el libro Una vida con propósito dijo: los hombres en los Estados Unidos hablan menos, pero se suicidan más. Entonces, muchas personas que de pronto nos pueden estar viendo y tal vez no consienten el suicidio ya, no lo contemplan, pero están pasando por el estancamiento, están pasando por la situación actual de pronto del país, entonces se encierran en su círculo. Muchos están ahí diciendo, hablando de violación, de ansiedad prolongada, del rechazo. Tal vez ellos no han llegado a la estación del suicidio, es decir, no han contemplado eso, pero están en una estación anterior, es decir, están batallando solos con eso y a veces solos tal vez no van a salir, porque eso los va a estimular, y el fruto del pecado, como lo dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces, para cerrar, porque estuvo re interesante esa pregunta, porque es una actualidad, es una realidad. Hace poco se suicidó un amigo y yo decía, wow, o sea, me quebró el corazón, y iba a una iglesia, no a esta, iba a una iglesia y tenía una célula, y yo quedé reconfrontado, y tal vez estaba cerca de la cruz, pero lejos de Cristo, o tal vez estar tan cerca de la cruz le impidió hablar. Tal vez a veces nos limitamos, ¿no? Tenemos un lugar, tenemos un estatus, una posición, y eso nos impide hablar. Y yo creo que es ahí, como lo dice Salomón en Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero que cuando uno no lo confiesa, cuando se atora ahí y no habla, creo que es muy lindo, porque Rick Warren es un teso hablando de propósito, y creo que el propósito es la gasolina para vivir. Cuando ¿Sabías que el hijo de Rick Warren se quitó su vida? Y el hijo o el nieto, no estoy seguro. Y entonces uno dice, el hombre que escribe acerca del propósito de la vida, ¿por qué pasan esas cosas? Y ellos decían algo. Hace un tiempo los pastores Lau y Sara tuvieron un conversatorio con ellos, y es justamente lo que tú estás diciendo, la sanidad de la mente. Ellos decían que no lo podían entender hasta el momento en que lo tuvieron que vivir. Sí, y a veces, perdón, Claro. a veces como que satanizamos mucho el tema de la salud mental, y como que pensamos, es que un cristiano no pasa por momentos difíciles en su mente, y digamos que lo que estamos viviendo ahora es causa de cómo manejamos la vida. ¿Sí? Hace 100 años no había tanto afán. Primero que todo, no existían las redes sociales que llevan a que las personas se estén comparando. Siempre hay un frustrado. Puede que tú tengas la vida más preciosa, estés en el centro de la voluntad de Dios, y las redes sociales vienen a decirte, siempre habrá alguien mejor que tú. Entonces, es el plan del enemigo. Pero hace 100 años tampoco había tanto afán de que es que tú tenías que llegar a una hora exacta, no había tráfico, no había inflación, no, sí, como que la esposa se podía quedar en la casa trabajando, y el esposo podía trabajar y no estaba afanado de que iba a llegar 3 horas después por el tráfico, y bueno, miles de situaciones. Y por cuanto ha cambiado la vida, nuestra higiene mental tiene que cambiar, y nuestra forma de vivir la vida tiene también que cambiar. Te motivamos entonces que busques un psicólogo cristiano. Sí, es importante. Sí, es importante. Si estás luchando con eso, pero pienso que hay pautas importantes. Por ejemplo, número 1, yo acá dando mis tips psicológicos, pero son importantes, y es, primero, no veas redes sociales todo el día, y las personas que sigues, o sea, uno a veces llega a pensar que la vida de esas personas es real, y no todo lo que ocurre en un post es real y en una historia es real, así que no te la pases en redes sociales. Segundo, no inicies el día en redes sociales y no lo termines en redes sociales, es una disciplina aún para nosotros. Pero segundo, también come y aliméntate bien. Está visto científicamente que el consumo de carbohidratos y azúcares en exceso y falta de agua es propenso a que esto juegue una mala pasada también a nuestra mente. Entonces, come bien, haz ejercicio, así sea que salgas a caminar con en mi caso yo salgo con mi hijita
sal a caminar mínimo 10 minutos al día, oxigena tu cerebro. Estar así. Oxigena tu cerebro, eso lleva a que salga dopamina y te sientas mucho más feliz. Agradece todos los días, todo el tiempo, adora genuinamente, coloca las canciones de adoración, ¿sí nos escuchan? Joan y Sophie. Escúchalas, pero de una manera como muy consciente y comienza a declarar la palabra. Si estás, todas las que son amas de casa, y tú dices, no tengo tiempo para hacer un devocional de 4 horas, entonces mientras estás lavando la loza, lavando el baño, haciendo el almuerzo, escucha la palabra y comienza. Entonces son algunos tips que ayudan. Por ejemplo, si están las deudas, están esos momentos difíciles. Me acuerdo que, yo no vivía en ese tiempo, pero la palabra dice que David vivía en cuevas y él vivía en momentos de demasiada dificultad y obviamente dice que está en angustia tan grande, dice, estoy en una angustia tan grande que mi corazón no soporta. Entonces, él pudo pasar por ese momento, pero Jesús ya nos dio la victoria. Entender que en la cruz ya tenemos la victoria, así no veamos el resultado como queramos, Él tiene el control. Así es, y también es entender, yo creo que de pronto la persona que hizo esa pregunta decía, solamente yo he vivido eso, nadie más lo ha vivido, pero ya con todo este espacio es entender que fue el tiempo destinado por Dios para hacernos comprender a todos de que todos luchamos batallas en secreto, que hasta que no las decimos no nos damos cuenta que habían 1000 más personas que luchaban con lo mismo que yo estaba luchando y que simplemente trataba de poner máscaras a mi alrededor diciendo todo anda bien, cuando realmente no era así.